Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 31. Advertencia. Era el tercer día desde que Ren regresó a Konoha. Actualmente se encontraba en su casa, en la capital del País del Fuego, de pie junto a la mesa de su cocina. Al otro lado, un clon de sombra lo acompañaba, ambos concentrando su chakra sobre un extenso sello desplegado en un enorme pergamino. Finalmente había llegado el momento de vengarse, al menos un poco, de Danzo. Pero a Ren le costaba mantener la concentración. Todo estaba listo. Los sellos, en su lugar. La oportunidad, frente a él. Danzo había convocado una breve reunión con varios de sus hombres en uno de sus búnkeres subterráneos. Mientras tanto, otro clon de Ren se encontraba sentado en el restaurante Yakiniku-ku, con Hinata como coartada. Había usado la situación para enseñarle a la chica los fundamentos teóricos de sus sellos explosivos, así al menos nadie perdía el tiempo. Y sin embargo, su mente divagaba, volviendo una y otra vez a la conversación del día anterior con Inoichi, padre de Ino, justo después de que él le entregara los sellos de gravedad. Ren esperaba que Inoichi reaccionara como un padre dragón, arrojando fuego por la boca, persiguiéndolo fuera de su casa con una escoba o algo igual de dramático. Pero en vez de eso, Inoichi fue como: ¿necesitas a mi hija desnuda para aplicarte el sello? ¿A quién le importa, mariquita? Hazlo ya. Claro, no lo dijo con esas palabras exactas, pero la mirada que le dedicó a Ren decía lo mismo, y peor. Ren se dio cuenta de que había olvidado, o ignorado deliberadamente, la verdadera especialidad del clan Yamanaka. Los Yamanaka eran recopiladores de información. Expertos en misiones delicadas. Y sí, eso incluía las de seducción, pero no del tipo que uno imaginaba. No necesitaban acostarse con nadie. Solo bastaba con estar a solas con el objetivo, drogarlo discretamente y luego usar su jutsu de manipulación mental. Por eso entrenaban a sus hijos desde pequeños para que no fueran tímidos ni titubeantes. Y por eso Ino había asimilado su explicación sobre los sellos de gravedad sin pestañear, mientras Ren, nervioso y sonrojado, intentaba mantener la compostura. Ella se limitó a sonreírle, divertida, como si estuviera viendo una comedia. Ren se crispó al recordar todas las preguntas incómodas que ella le había hecho. Seguro se lo había pasado bomba burlándose de él. Para colmo, Inoichi incluso se mostró agradecido por la ayuda que los sellos representarían para su hija. Y Ren se sintió avergonzado de no poder ofrecer nada a cambio, ya que los jutsus del clan Yamanaka eran secretos. Sinceramente, la cultura de los clanes le resultaba incomprensible. Si no eran los Yuga con sus tradiciones esclavistas, eran los Yamanaka enseñando seducción profesional a sus niños. O los Inuzuka, donde los niños debían comer carne cruda para estimular sus instintos. O los Aburame, mejor ni hablar de los Aburame. Sí, sus cuerpos no albergaban insectos de manera natural. Eso fue algo inducido artificialmente durante la infancia. No era de extrañar que todos parecieran emocionalmente apagados. Y luego estaban los Nara. Vagabundos, sí, pero al menos solo obligaban a sus hijos a jugar sji y cuidar ciervos. Sacudiendo la cabeza para centrarse, Ren volvió su atención al sello. Instantáneamente recibió una imagen mental, una habitación oscura, con Danzo sentado detrás de una mesa. El ángulo de visión le indicó que el sello espía estaba incrustado en uno de los agentes que estaba arrodillado frente a Danzo, probablemente recibiendo órdenes. Por desgracia, todavía no había conseguido integrar audio a sus sellos espías. Obtener imágenes ya era difícil. Pero si Gaara podía crear un ojo funcional con arena, Ren estaba seguro de que eventualmente lograría transmitir visión. Observó con atención. Sai no estaba entre los presentes, lo que le dio cierto alivio. No quería que el futuro novio de Ino desapareciera, aunque tampoco detendría el plan por él. Había más de 30 agentes en esa sala. Era raro ver tantos reunidos a la vez. Danzo no tenía un ejército, a diferencia de lo que muchos creían. Su organización, Ruth, contaba con cerca de 100 miembros, aunque el número variaba constantemente.
Entrenar ninjas competentes era lento y difícil, y las misiones de Ruth tenían una alta tasa de mortalidad. Danzo era escoria, sí. Sus métodos eran monstruosos. Pero obtenía resultados. ¿Iwa estaba creciendo demasiado? Ruth lo saboteaba. ¿Cómo probaba una nueva arma? Ruth se infiltraba. ¿Kiri salía de su guerra civil? Ruth avivaba el conflicto. La reputación de Konoha permanecía impecable, mientras Ruth ensuciaba las manos. ¿Era necesario? Ese debate quedaba para otro día. Para Ren, lo importante era actuar. Con un suspiro contenido y algo de culpa, Ren activó una parte específica del sello sobre la mesa. De inmediato, varios de los agentes arrodillados comenzaron a brillar con intensos sellos rojos por todo el cuerpo. El pánico se apoderó de la sala. Danzo se levantó de golpe, con los ojos desorbitados, y la imagen se cortó. Los sellos explosivos de Ren habían detonado. En Konoha, toda la aldea se estremeció como si un terremoto los hubiera sacudido. El clon de sombra de Ren tuvo que sujetar a Hinata para evitar que se cayera de su asiento. El temblor fue intenso, como si el subsuelo se hubiese movido violentamente. Bueno, pensó el clon de Ren con una risita, supongo que ya sé dónde está el búnker de Danzo. Aparentemente, estaba directamente debajo de Konoha. Y hacer que los sellos explosivos usaran el chakra de las víctimas para sobrecargarse antes de detonar había tenido un efecto más impactante de lo esperado. De vuelta en su casa en la capital, Ren tomó una taza de chocolate caliente y dio un sorbo para celebrar. El trabajo estaba hecho. Trabajaba en el cuerpo de barreras, lo que le daba conocimiento sobre la disposición de los sellos que protegían la mayoría de las entradas secretas a Konoha. De hecho, era uno de los encargados de mantener esos sellos. Así que no fue difícil colocar una mezcla de sellos espía y explosivos en ciertas entradas, ocultos dentro de las propias marcas de seguridad. Diseñó los suyos para activarse al detectar una característica específica, el sello maldito en la lengua que Danzo imponía a sus agentes. Así, cualquier Ruth que entrara a la aldea se convertía en su espía. Y con un poco de suerte, o de cálculo cruel, en una bomba andante. Sus modificaciones solo duraron 2 días antes de que su clon, por seguridad, los retirara. En ese breve lapso, Ren logró infectar a 12 agentes. 8 de ellos estaban en esa sala con Danzo. Ren odiaba hacer esto. No era un terrorista. Pero era solo un chunin. Danzo, en cambio, era uno de los ancianos más poderosos de la aldea, con decenas de Jnin y Chunin a su servicio, conexiones políticas, nobles y comerciantes en el bolsillo. Luchar limpio nunca fue una opción. Claro, también era estúpido enfadar a un maestro de sellos con acceso completo a la red de seguridad de Konoha. Pero, por suerte, Danzo no tenía idea de que Ren fuese tan competente en ese campo. Tal vez sospecharía, pero Ren confiaba en que subestimaría a un simple Chunin del cuerpo de barreras. No tenía ilusiones. Danzo no estaba muerto. Con suerte, había perdido un Sharingan para resucitar. Pero varios de sus altos mandos habían caído, y eso sin duda era un golpe duro para su organización. Le tomaría meses, si no años, recuperarse. Eso le daba a Ren algo muy valioso: tiempo para fortalecerse. Para crear más sellos. Para prepararse para cuando Danzo decidiera enviar asesinos tras él. Porque esto solo había sido un disparo de advertencia. Capítulo 32. La desazón de Danzo. Danzo Chimura estaba sentado en su oficina, en su residencia privada, hojeando unos documentos con su típica serenidad. Pero en su interior, no tenía paz. El ataque a la base de Ruth, el día anterior, fue un desastre total. Había perdido 39 ninjas. Y lo peor, entre ellos se encontraban algunos de sus subordinados más capaces, piezas clave de su organización. Entrenar reemplazos al mismo nivel le llevaría al menos 2 años. Lo único que había evitado que la situación fuera aún más grave fue que Torune y Fu estaban en misión fuera de la base y no asistieron a la reunión donde ocurrió el ataque. Danzo tuvo que reconocerlo: quien lo atacó era bueno. Muy bueno. Incluso lograron matarlo. Y eso, para Danzo, era intolerable, no por su propia muerte. Para eso tenía Izanagi, sino por el costo. A diferencia de los ninjas, el Sharingan era un recurso limitado. Y no había perdido solo uno, sino 2, sin siquiera ver la sombra de su enemigo.
No tener idea de quién era el responsable lo desesperaba. Contuvo el impulso de estrellar su taza de té contra la pared y respiró hondo, controlando su ira. Recordar cómo apenas logró activar Izanagi antes de que las explosiones destrozaran su cuerpo, solo para ser aplastado por el techo 5 segundos después de resucitar, desperdiciando otro Sharingan, eso casi lo hizo hervir de rabia. Pero era un ninja, y los ninjas no se dejaban arrastrar por sus emociones. Era más fuerte que eso. Tras el incidente, cuando finalmente salió de entre los escombros, ni siquiera pudo descansar. La aldea fue puesta en estado de emergencia, y Danzo fue convocado inmediatamente a una reunión del consejo. Recordaba vívidamente cómo había tenido que sentarse, cubierto de polvo y sangre seca, mientras Hiruzen y el resto discutían el desastre natural que había azotado Konoha. No podía admitir que había sido atacado. No podía decir una sola palabra, porque Ruth, oficialmente, había sido disuelta, y tampoco podía permitirse reaccionar mal. Hiruzen no era Hokage por casualidad. Durante toda la reunión, Danzo sintió su mirada como un bisturí, diseccionándolo en silencio. Probablemente sospechaba, no era estúpido. Solo viejo, y demasiado cansado como para actuar según sus sospechas. Algo que Danzo había sabido aprovechar durante años. La reunión fue larga, tensa y desagradable. Y vivir 2 muertes en el mismo día no ayudaba a mejorar su humor. Estos son los sospechosos más probables, murmuró Danzo con frialdad, sus ojos clavados en los documentos esparcidos sobre el escritorio. Había fotos y archivos con información detallada. Orochimaru. Jiraiya leyó algunos nombres en voz baja, repasando mentalmente sus motivos. Muchos tendrían razones para atacarlo. Pero solo unos pocos poseían las habilidades para hacerlo con tal precisión. Pasó más de 1 hora revisando informes hasta que su mirada se posó en un expediente en particular. Frunció el ceño al tomarlo. Ren. Chunin del cuerpo de barreras. Tamborileó con el dedo sobre la mesa, pensativo. No. Probablemente no tendría la habilidad necesaria para algo así, murmuró, dudando. Era sospechoso. Después de la última reunión entre ambos y del rechazo de Ren a su oferta, Danzo había enviado a uno de sus mejores equipos de asesinos para encargarse del asunto. Una simple coincidencia que ese equipo tuviera una misión paralela en el país de las olas, con el objetivo de eliminar a un comandante de Kiri. Ren era solo un objetivo secundario, un obstáculo que debían eliminar en menos de 10 minutos. Pero el resultado fue completamente opuesto. El equipo entero murió. Ren sobrevivió. Y lo peor de todo, la misión principal fracasó. Los ninjas de Kiri ganaron aún más terreno en la región. Un desastre total. Según el informe oficial, sus subordinados fueron afortunadamente atrapados en un campo de etiquetas explosivas, lo que solo aumentó las sospechas de Danzo. Cosas así a veces pasaban. Él mismo no debería haber sobrevivido a la batalla en la que perdió el ojo, y sin embargo, allí estaba. Podía aceptar que Ren tuviera suerte, pero algo no cuadraba. Porque si alguien tenía razones para actuar contra él, sin duda era el hombre al que él mismo había ordenado asesinar. El ataque fue realizado con sellos explosivos. Y Ren formaba parte del cuerpo de barreras. Experto en sellos, pero solo era un chunin. Apenas llevaba 1 año como ninja. Hasta donde sabía, no había mostrado habilidades especialmente destacadas. Solo había hecho pequeñas mejoras en varios sellos existentes, lo suficiente para ganarse un ascenso. Nada que indicara que pudiera destruir una base secreta de alto nivel. Cuanto más lo pensaba Danzo, más le dolía la cabeza. Ren tendría que ser eliminado. Tarde o temprano, si no por lo que sabía, al menos por lo que había hecho, sobrevivir al atentado y matar a su mejor equipo de asesinos. El momento del ataque también lo incomodaba. Una parte de él sentía que Ren sabía. Que sospechaba. Pero, ¿cómo un simple adolescente de 17 años podía ejecutar una operación de ese nivel? Danzo había conocido muchos genios. Muy pocos podrían haber logrado esto después de solo 1 año como ninja. El atacante colocó etiquetas explosivas en sus subordinados sin que estos se dieran cuenta. Jonins. Veteranos. Y ninguno notó nada. Ni siquiera indicios de chakra. Honestamente, Danzo estaba desconcertado. No tenía idea de cómo fue posible. Había cosas muy extrañas en el mundo. Existen niños más fuertes que Jonins. Muchos. Si alguien le dijera que Ren tenía la fuerza para enfrentarse solo a 6 Jonins, le costaría creerlo, pero lo aceptaría.
pero un niño que les colocó sellos letales a varios Jonin sin que se dieran cuenta. ¿Qué era este Ren? ¿La reencarnación del cuarto Hokage? Ni siquiera Minato era tan talentoso en el arte del Fuinjutsu a esa edad. Y él había contado con la guía de Uzumaki Kusina. No, Danzo no creía que Ren estuviera detrás del ataque. Tal vez fue Hiruzen. O Jiraiya. O incluso Orochimaru. Todos ellos tenían el conocimiento y la habilidad, pero ninguno de ellos era particularmente sutil. Hiruzen estaba viejo. Jiraiya era un bufón. Y Orochimaru presumía a la primera oportunidad. Danzo frunció los labios. No podía sacar conclusiones con los datos que tenía. Todavía, que lo sigan, ordenó de pronto. Su mirada se posó en la figura agazapada en la sombra, en la esquina del cuarto. Un ninja enmascarado, atento y silencioso. Quiero saber todo lo que hace. Cada paso, cada conversación, cada movimiento. Sí, señor Danzo, respondió el subordinado antes de desvanecerse entre las sombras. Danzo regresó la vista al expediente. Observó detenidamente la foto de Ren. Lo miraba como si pudiera arrancarle los secretos solo con los ojos. Suspirando, desvió la atención hacia el siguiente archivo en la pila. Aún le quedaban muchos por revisar. Y empezaba a entender por qué Hiruzen odiaba tanto el papeleo. Capítulo 33. Ciudad capital. Ren paseaba por las calles de la capital tarareando alegremente, observando todo a su alrededor con una curiosidad casi infantil. Había gente de todo tipo. Era fascinante. A su derecha, notó a 2 samuráis patrullando. Observaban con atención a un grupo con pinta de yakuza que se ocultaba en un callejón, intentando no llamar la atención. Toda la calle estaba llena de vida, vendedores ambulantes que anunciaban a gritos sus productos, niños correteando mientras buscaban una víctima fácil para robar, ciudadanos de a pie que se apresuraban con sus asuntos, y campesinos de aspecto rústico que miraban todo con ojos bien abiertos, igual que Ren, aunque bastante menos discretos. Más adelante, Ren divisó un grupo de ninjas. 4 personas, 3 adolescentes de unos 16 años y una mujer de poco más de 30, esperaban en fila frente a un puesto de yakitori, conversando animadamente. Ren se detuvo por un instante, frunciendo el ceño. No los conocía, aunque eran de su edad, lo que significaba que probablemente eran de otra clase en la academia. Suspiró aliviado. Él iba disfrazado de civil, y encontrarse con alguien de Konoha que lo reconociera sería, como mínimo, incómodo, y en el peor de los casos, un desastre. No era tan probable, considerando lo grande que era la aldea, pero el riesgo existía. Después de todo, no tenía permiso para estar aquí. Pero bueno, ¿qué era una pequeña traición antes del almuerzo? Esperaba sinceramente que ese pensamiento no viniera a patearle el trasero más adelante. Aún así, distinguir a los ninjas en la multitud no era tan difícil. Al menos no cuando estaban en misiones oficiales. Llevaban el protector de frente, claro, pero si se lo quitaban, había otro detalle que casi nunca cambiaban, las sandalias azules. Bastaba con mirarles los pies. Ren solía preguntarse por qué todos los ninjas usaban esas sandalias abiertas. ¿No serían mejores unas botas con punta de acero? Pero en cuanto empezó a entrenar con chakra, entendió la razón. Eran muy prácticas. Gracias a las aberturas, era mucho más fácil canalizar chakra. Los pies ya eran, de por sí, los puntos más difíciles para concentrarlo. Intentar hacerlo a través de una suela gruesa mientras subías por un árbol o caminabas sobre el agua era una dificultad innecesaria, sobre todo para un aprendiz. Las sandalias eran como muletas para los niños en su fase de aprendizaje. Y, como las usaban durante años, terminaban tan acostumbrados que muchos nunca las cambiaban. Los fabricantes de sandalias debían estar bañados en dinero en Konoha. Obviamente, los ninjas no eran idiotas. Si la misión requería disfraz o sigilo, se las quitaban. Y una vez alcanzaban cierta experiencia, podían usar chakra incluso con botas si era necesario. En su bolsillo, Ren llevaba un pequeño sello de detección. No hacía ruido ni brillaba, solo le alertaba con un leve cosquilleo cuando detectaba niveles de chakra Jnin o superiores. Y sorprendentemente, sentía esa señal todo el tiempo. La ciudad estaba plagada de ninjas. Cuando prestaba atención, notaba presencias escondidas entre sombras, figuras paradas en los tejados que desaparecían al segundo, o miradas afiladas que pasaban por él entre la multitud y le hacían erizar la piel. La capital era todo menos simple.
Ren se alegraba de no haber optado por un disfraz demasiado llamativo. Con tantos ojos observando desde las sombras, un atuendo elaborado habría atraído atención innecesaria. Era un hecho poco conocido entre los jóvenes de Konoha, pero los ninjas de la aldea no eran los únicos en el país del fuego. Eso no se enseñaba en la academia. De hecho, no enseñaban gran cosa sobre el mundo más allá de las 5 grandes naciones y las aldeas ocultas. Todo era Konoha es gloriosa por aquí, servir a la aldea es un honor por allá, o las demás aldeas son del demonio, quemen sus herejías con la voluntad de fuego. Les lavaban el cerebro con décadas de propaganda. Lo único que los profesores mencionaban sobre otras fuerzas era, no antagonicen a los samuráis. Ren recordaba que muchos clanes ninja no se unieron a Konoha al formarse. Algunos ya servían a familias nobles y no podían simplemente abandonarlas. Eran clanes pequeños cuya misión era proteger a su señor, pero había bastantes repartidos por el país. El propio daimyo tenía varios clanes ninja bajo su mando. Y con los recursos de un señor feudal, podía financiarlos bien. Ren no se sorprendería si tuviera incluso 1 o 2 ninjas de rango S trabajando para él. Claro, sus ninjas no hacían trabajos mercenarios como los de Konoha. Solo protegían la capital y al daimyo, lo que los volvía irrelevantes fuera de la ciudad. Quizás por eso no se hablaba de ellos en la academia. Ren frunció el ceño, pensando en ello, justo cuando llegaba a su destino, un pequeño restaurante. Se suponía que debía reunirse allí con un comerciante, hacía 5 minutos. Se sobresaltó al darse cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Había estado tan absorto observando la ciudad que llegó tarde. Con una sonrisa irónica, entró. El encargado lo condujo hasta una mesa donde lo esperaba un hombre pelirrojo, una rareza en este mundo, que lo miró con una mezcla entre molestia e impaciencia. Una mirada muy irlandesa. Aún así, el hombre se levantó, hizo una reverencia educada y dijo: «Soy Ren Ishii, director de la compañía comercial Isiren. ¿Querías presentarme un producto lucrativo?», repitió, citando con ironía lo que Ren había escrito en su carta. «Sí. Me llamo Ren», respondió el joven con una media sonrisa que apenas logró contener. Burlarse del nombre solo lo enfurecería más, así que se lo guardó. De hecho, el nombre del comerciante fue una de las razones por las que eligió su compañía. Si su proyecto resultaba rentable, podrían decir Ren lo hizo, y la mayoría lo malinterpretaría. Ser huérfano sin apellido tenía sus ventajas. Había miles de Ren por el mundo, tenía que aprovecharlo, ¿no? «Vamos entonces, impresióname», dijo el comerciante cruzándose de brazos con escepticismo. A juzgar por su mirada, no estaba muy impresionado con la apariencia civil del chico. «Mi propuesta tiene que ver con...». Ren hizo una pausa dramática mientras desplegaba un pergamino con dibujos, juegos de mesa. Bueno, había que empezar por algo. Si Hirai ya podía ganar dinero escribiendo porno, Ren podía ganar dinero explotando a los niños con juegos. Tenía ventaja, conocía muchos de su vida pasada y este mundo apenas tenía entretenimiento infantil. Todo eran juegos de apuestas, nada que los padres quisieran para sus hijos. En este mundo, los niños aprendían oficios, trabajaban en el campo o estudiaban. Ren estaba convencido de que juegos simples, baratos y accesibles para todos podrían venderse muy bien. Claro que le gustaría introducir algo más grande, como bebidas alcohólicas nuevas o una máquina de vapor, pero no tenía idea de cómo producirlas. ¿Juegos de mesa y cartas? Eso sí lo sabía. Ya guardaba la mayor parte de su dinero en un pergamino de almacenamiento, pero necesitaba una cuenta legal, con dinero limpio y sin conexión con Konoha. Esta empresa sería una de sus redes de escape, por si algún día debía dejar la aldea atrás. El comerciante Ren Ishii lo miró con escepticismo, pero ya que había venido, suspiró y decidió echar un vistazo a los dibujos. Y en ese momento, Ren lo supo. Este era el inicio de una hermosa relación mutuamente beneficiosa. ¿Y si no funcionaba? Bueno, siempre podía seguir los pasos de Jiraiya y escribir algo subido de tono. Después de todo, ¿qué tan difícil podía ser? Capítulo 34. Clone-kun. Mientras Ren negociaba con la compañía comercial Isiren en la capital, su clon, quien, con cierto orgullo irónico, prefería llamarse a sí mismo Clone-kun, se encargaba de las actividades cotidianas que conformaban la vida normal de su creador. Había pasado ya una semana desde la partida de Ren, y Clone-kun no podía evitar sentir algo de envidia. El muy bastardo se había librado de todo el caos que él mismo tenía que soportar en Konoha.
Desde el terremoto, la aldea se había vuelto un completo desastre. Estado de emergencia, toque de queda estricto, y lo peor de todo, Clone-kun sabía que lo estaban siguiendo. Fueron días tensos, y no lo ayudó en nada que la noche anterior un ninja hubiera intentado colarse en su apartamento. Fracasó, por supuesto, porque Ren había preparado tantos sellos de seguridad que hasta sería difícil para un gato callejero acercarse sin activar una alarma. El intruso activó un sello de alarma y terminó atrapado en otro que le pegó las sandalias al suelo. Clone-kun, medio dormido, escuchó el zumbido del sello y por reflejo casi sale a confrontarlo. Por poco. Se detuvo a tiempo, justo antes de girar la esquina. Aún estaba aturdido por el sello que lo había despertado. Después de todo, ¿quién demonios despierta a un clon tratando de colarse en casa del original? Él también tenía derecho a sus 8 horas de sueño ininterrumpido, maldita sea. Por suerte, se contuvo. Fingió haberse distraído por algo más y esperó agazapado hasta que dejó de oír los intentos del ninja por liberarse. El problema era que, aunque los hombres de Danzo lo vigilaban claramente, no se mostraban agresivos. Solo parecían recolectar información. Eso le indicaba que aún no lo asociaban con la explosiva sorpresa que sacudió la aldea la semana anterior. Buenas noticias. Podía manejar un poco de sospecha. Mientras actuara con normalidad, estaría bien, pero si llegaban a descubrir que el clon había estado involucrado, las cosas se torcerían. Si lo confrontaban y perdía, adiós a la coartada. Si ganaba, Danzo sospecharía aún más. Y si el ninja se suicidaba tras ser descubierto, cosa común entre esos tipos, se vería obligado a reportarlo, y entonces empezarían las preguntas incómodas: ¿por qué tienes tanta seguridad en casa? ¿Acaso no confías en Konoha? ¿Por qué querría alguien entrar en tu casa? Así que Clone-kun decidió, sabiamente, no hacer nada. El mejor problema era el que podía evitarse por completo, como ahora. Estaba sentado bajo un árbol, como solía hacer durante los entrenamientos de Hinata e Ino. En las manos sostenía un cuaderno que, a simple vista, parecía su libreta de Fuinjutsu. Pero no lo era. La razón era sencilla: su sello detector indicaba que su observador se encontraba demasiado cerca. Más cerca de lo usual. Literalmente, agazapado en las ramas justo sobre su cabeza. Durante una hora entera, Clone-kun contuvo el aliento. Pensó que su final había llegado. Que su descubrimiento era inevitable. Que su creador se vería obligado a huir de la aldea. Que tendría que lidiar con cazadores Ambu y tratar de moldear el futuro desde fuera. Una cadena de pensamientos deprimentes lo invadió. Se forzó a detenerse. No era normal pensar así. Estaba casi seguro de que había sido creado con un defecto emocional. Esos monólogos existenciales no eran comunes en Ren. Con el paso del tiempo, y tras observar el patrón del chakra enemigo, comprendió su objetivo: no querían matarlo ni capturarlo. Solo querían espiar su cuaderno de Fuinjutsu. Así que Clone-kun hizo lo más lógico: sacó un cuaderno vacío, y empezó a dibujar. Horriblemente, su talento artístico era inexistente. Los monigotes eran su cima. Pero como parecía que Danzo estaba tan obsesionado con lo que Ren hacía en ese cuaderno, decidió darles un espectáculo. Comenzó a dibujar una especie de manga lleno de monigotes y diálogos embarazosos. Incluso hizo una escena de sexo con palitos. Fue complicado. Pero lo hizo. Solo para ver si su observador reaccionaba. Nada. Ni una alteración en el chakra. Ni siquiera cuando hizo que el monigote masculino tuviera un solo brazo y un ojo, como Danzo, y le puso un enorme sombrero rojo a la figura femenina. ¿Fue arriesgado? Un poco. Pero era un clon frustrado, carajo. Por culpa de la vigilancia, el entrenamiento de Ino e Hinata tuvo que ser limitado. Clone-kun quería empezar el entrenamiento elemental con Hinata y probar si Ino tenía talento con técnicas de tipo tierra. Pero claro, eso iba más allá del trabajo de un tutor. Técnicas avanzadas eran tema de Chunin, y las chicas aún estaban en la academia. Ren no se preocupaba por reglas no escritas como esa. Sabía que esas niñas verían la guerra antes de cumplir 20 años. Pero Danzo. Danzo usaría cualquier excusa para molestarlo. Así que Clone-kun prefirió evitar provocaciones innecesarias. En lugar de eso, Hinata practicaba el lanzamiento de Senbon.
Aún útil. Innecesario. Ino, por su parte, aumentó su carga de ejercicios físicos para alcanzar a Hinata, ahora que ésta entrenaba con sellos de gravedad. También practicaba caminar sobre el agua y realizaba catas con su espada. Todo útil, claro. Pero aburrido. Verla caerse al estanque 41 veces seguidas había perdido la gracia hacía tiempo. Por suerte, su padre había movido algunos hilos. Hek Koyate, el mejor espadachín de Konoha, accedió a enseñarle los fundamentos. No sería su maestro, el hombre estaba demasiado ocupado, pero al menos la revisaría cada 2 semanas. Clone-kun sospechaba que Inoichi probablemente había recurrido a sobornos o chantajes para lograrlo. No era un hombre tímido cuando se trataba de su hija, ni el Senbon ni el Kenjutsu eran técnicas que se dominaran en días. El Byakugan ayudaría a Hinata, pero necesitaría tiempo y práctica. Y aunque el anime hacía parecer que lanzar un kunai era fácil, en realidad tomaba años dominarlo. El Senbon era aún más complicado. Ino, sin embargo, tenía otra ventaja. Una de las teorías locas de Ren sobre el clan Yamanaka resultó funcionar. La rubia podía entrenar dentro de su propia mente, absorbiendo conocimiento más rápido. Cuando lo descubrió, se emocionó tanto que se le notaba. Le hizo jurar a Clone-kun que no se lo diría ni a su padre ni a nadie más. Lo quería solo para ella. Ren no entendía cómo funcionaba exactamente. Esperaba que usara esa habilidad para aprender teoría, pero Ino le dijo que estaba practicando técnicas de peinado y kenjutsu. Mentalmente, y lo más absurdo, funcionaba. Sus cortes se volvían más limpios cada día. Nadie sabía cómo podía replicar chakra o saber si una técnica estaba bien ejecutada dentro de su cabeza, pero nadie iba a decírselo. Si no sabía que era imposible, pues simplemente lo hacía. Probablemente era demasiado tonta para saber que no debía poder hacer eso. Y por eso podía. Ay, las rubias de este mundo. Al final, todo salió bien. Las chicas necesitaban tiempo para dominar sus nuevas habilidades, y los mirones de Danzo no aprenderían nada demasiado incriminatorio viendo entrenamientos básicos. Pero, por Dios, qué aburrido era ver a 2 chicas lanzarse en o blandir espadas al aire. Clone-kun empezaba a contar los días para que Ren regresara de la capital y lo dejara, al fin, dispersarse en paz. Vivir era agotador. Capítulo 35. Eres raro. Ren regresó de la capital 2 semanas después del terremoto, justo cuando la situación en la aldea empezaba a calmarse. Su clon, el que había tenido que soportar toda la crisis, lo recibió con una mirada de desprecio. Pero bueno, su sufrimiento había sido por un bien mayor, así que, según Ren, no contaba. Normalmente, no podía mantener un clon de sombra invocado durante tanto tiempo. Sin embargo, en este caso, su existencia no solo había servido para que Danzo no decidiera enfrentarse a Ren directamente. La razón más importante era probar los nuevos sellos que había estado desarrollando. El sello de durabilidad era un proyecto en el que Ren trabajaba incluso antes de dominar los clones de sombra. Y cuando finalmente logró crear uno funcional, descubrió que tenía un efecto inesperado, mantenía el chakra contenido dentro del caparazón del clon, prolongando enormemente su duración. Ren esperaba que el clon durara unos días, pero para su sorpresa, 2 semanas después, aún seguía ahí. Por lo general, los clones de sombra perdían chakra constantemente, como un globo desinflándose poco a poco. Se desvanecían en menos de un día, incluso sin hacer nada. El anime nunca mostraba bien ese detalle, y Ren no entendía. Naruto era un tramposo. Su chakra era tan masivo y denso que sus clones podían durar días enteros. Los ninjas normales, incluso los Hnin, no tenían esa suerte. A veces, Ren solo quería rodear con cariño el cuello de ese mocoso dominante, bromeaba, por supuesto. Solo sentía una ligera envidia, eso era todo. Gracias a la nueva longevidad de su clon, Ren había desarrollado otro sello experimental. Se acercó a su doble y sonrió con malicia. Parece que no disfrutaste tu tiempo aquí. ¿Algo importante que decirme? Ya sabes, como no voy a recuperar tus recuerdos ni nada de eso. Mientras hablaba, sacó una etiqueta de papel con el nuevo sello. Claro, el clon se encogió de hombros, con una expresión inexpresiva. Que te jodan. Ren casi se atragantó con su propia saliva. Al menos significaba que no había nada urgente que reportar, así que todo estaba bien.
Dejarme aquí con el lacayo de Danzo siguiéndome como un acosador entusiasta no estuvo nada bien, gruñó el clon, y Ren lo miró con ironía. Sabía que no fue divertido. Por eso precisamente había retrasado tanto su regreso. Obvio, el clon parecía algo frustrado. Ren se preguntó si tendría que ver con el hecho de mantenerlo vivo tanto tiempo. Los clones no estaban diseñados para existir durante días y no había documentación alguna sobre los efectos. Todo esto era terreno desconocido, y cada pequeño detalle podía ser importante. ¿Ese es el nuevo sello?, preguntó de pronto el clon, sacándolo de sus pensamientos. Sí, asintió Ren, entregándole la etiqueta. Después de todo, el clon era el mismo. También era un maestro de sellado, así que entendería el diseño al instante. Buen trabajo, dijo el clon con una ligera sonrisa, la primera desde que Ren lo vio esa mañana. Sus ojos brillaban con interés. ¿Cómo lo llamaste? Si necesitaba una prueba de que ese clon era efectivamente él, la mirada emocionada que puso al hablar de sellos bastaba como evidencia. Sello de contención Jin, respondió Ren con orgullo. Intentó que el nombre fuera sencillo pero descriptivo. Ja. El clon alzó una ceja, claramente en desacuerdo. ¿Estás loco? Parece el nombre de una técnica barata de cultivadores. Ay, ¿a quién engaño? Claro que estás loco, resopló y dejó la etiqueta sobre la mesa, cruzando los brazos con severidad. Ren no pudo evitar pensar lo extraño que era verse a sí mismo actuar así. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Al menos llámalo sello de los 9 malignos Jin con cerradura de dragón tortuga tigre fénix, inserta tu animal mítico favorito. Sello súper profundo. El clon tuvo que respirar hondo al terminar. Ren parpadeó como un búho y se miró a sí mismo, preguntándose de verdad qué demonios le pasaba. Porque lo peor era que, en el fondo, había considerado algo parecido antes de descartarlo. No. No. Ni hablar. Sello de contención Jin era un nombre genial. Punto. Ignorando esa pequeña crisis interna, Ren le sonrió al clon con cortesía, aunque en las comisuras de sus labios se notaba cierta tensión. Eres raro. El clon lo notó de inmediato y rió entre dientes. Soy tú. Hola, encantado de conocerte. Me da vergüenza, replicó Ren con una sonrisa resignada. ¿Papá bromea? ¿En serio? El clon le levantó una ceja, completamente decepcionado. ¿Suelo ser tan poco cool? Con razón Naruto nos llama tío. A mí también me da vergüenza. Ren se sonrojó. ¿Por qué sentía calor en las mejillas? Bueno, tenía que admitirlo, ese chiste había sido vergonzoso. Pero le salió sin pensar. Esas pequeñas vacaciones te sentaron de maravilla. Me alegro, dijo el clon, aliviado. La tensión desapareció de sus hombros. Claro que sí, asintió Ren, y su vergüenza se desvaneció al instante. Demonios, no recordaba la última vez que se sintió tan despreocupado. Tendría que tomarse más vacaciones fuera de Konoha. Esta aldea no era saludable. O mejor dicho, este mundo no lo era. Tarareando, el clon comprendió que ya no lo necesitaban allí. Tomó de nuevo la etiqueta de sellado y dijo, terminemos con esto de una vez. Antes de que Ren pudiera reaccionar, el clon le dio una palmada en la frente, paralizándolo. Por un momento, Ren se preparó para el impacto. 2 semanas de recuerdos caerían sobre él de golpe, lo que probablemente lo dejaría inconsciente si no estaba preparado. Afortunadamente, el sello de contención Jin funcionó como estaba previsto. No recibió ninguno de los recuerdos. Ese era justamente el propósito del sello, capturar y contener el chakra Jin que emanaba del clon, el cual solía regresar al usuario, trayendo consigo sus memorias. Claro, Ren no había tenido tiempo de probarlo antes, y que su clon lo usara tan de golpe era una imprudencia. Oh no, seguramente era culpa de Ino. Hinata era demasiado dócil como para corromperlo, y tener una estudiante manipulable era una excusa demasiado conveniente. Ren asintió para sí mismo. Mañana haría que Ino diera 10 vueltas más alrededor del estanque. Privilegios de profesor. Quizás podría probar si su sello nuevo podía contrarrestar técnicas del clan Yamanaka, pero descartó la idea casi de inmediato. Era una idea tentadora, sí, pero también demasiado peligrosa. No quería que el alma de Ino quedara atrapada dentro de un sello. Explicarle a Inoichi por qué su hija parecía vacía por dentro no sonaba divertido.
Además, por mucho que se quejara, le agradaba a Ino. Al menos cuando no hablaba de Sasuke Uchiha, o sea, el 30% del tiempo. Dios, ¿cómo se suponía que iba a curarla de ese enamoramiento infantil? Ya había intentado que Hinata le diera otro puñetazo, pero eso solo la motivó más. Cuanto más lo pensaba, más razones encontraba para haber tardado en volver. Y tuvo que resistir el impulso de crear otro clon antes de regresar a la capital. Tal vez, debería hacer que Ino corriera 20 vueltas en lugar de 10. Solo por si acaso, más entrenamiento significaba menos tiempo libre, y menos tiempo libre significaba menos charlas sobre cierto Uchiha. La prevención era importante, después de todo. Capítulo 36, Emboscada inesperada. De vuelta en Konoha, Ren decidió almorzar en el puesto de ramen de Ichiraku. Durante su estadía en la capital, se dio el gusto de comer en restaurantes de lujo, como todo ninja turista disfrazado de civil. Pero ahora echaba de menos algo más sencillo, algo con ese aire hogareño que solo ciertos lugares ofrecen. Caminaba a paso tranquilo por las calles laterales del pueblo, evitando el tráfico principal, cuando sus instintos gritaron alerta. Algo volaba hacia él. Fue solo una fracción de segundo, pero bastó para que su entrenamiento entrara en acción. Su cuerpo se liberó al instante de los sellos de gravedad, desenfundó un kunai y desapareció justo antes de que el proyectil lo alcanzara. Al desvanecerse, un clon de sombra surgió silenciosamente detrás de su atacante. Por suerte, el clon tuvo la sensatez de no clavarle un kunai en la cara. En cambio, lo tocó con un sello de gravedad, haciendo que el agresor cayera como un saco de patatas. Ren reapareció unos metros más allá, con su kunai en alto y listo para pelear, hasta que su mente procesó lo que realmente estaba viendo. Parpadeó como un búho hacia la figura en el suelo, frunciendo el ceño sin palabras. «Estás». Se giró hacia el lugar donde había estado segundos antes y notó el suelo húmedo con restos de una pelota de goma esparcidos alrededor de un sello explosivo que había colocado por reflejo al desaparecer. Una gota de sudor resbaló por su sien. «¿Estás intentando gastarme una broma?», preguntó, desconcertado, mientras observaba a Naruto, que yacía en el suelo con la boca abierta, mirando al cielo. Esa debía ser la primera vez que el niño experimentaba la verdadera diferencia entre él y un ninja. Claro, había logrado evadir a los Anbu en sus bromas, pero seamos honestos, ningún Anbu lo perseguía en serio. Si Iruka podía atraparlo, cualquier chunin decente también. Probablemente los Anbu disfrutaban de sus travesuras. Para un niño con aspiraciones ninja, eran un excelente entrenamiento. Ren podía imaginar a un Anbu aburrido enseñándole evasión a través del juego. Después de todo, las habilidades de sigilo de Naruto no habían surgido de la nada. ¿Nunca te enseñaron en la academia que no debes lanzarte contra un ninja? ¿Eres estúpido o qué? Ron lo miró con incredulidad, mientras su clon se encogía de hombros y borraba el sello explosivo con el pie antes de desvanecerse. No estaba enojado con Naruto, pero sí sorprendido de que se acercara tanto sin ser detectado. El chico tenía talento natural para el sigilo. Una lástima, aún así, lanzarse contra un ninja como él fue una estupidez. Si su sello explosivo hubiera sido más sensible y la pelota de goma lo hubiera activado. Ren contuvo un escalofrío. Casi hacía explotar al protagonista por una simple broma. «Eres un desastre, tío», protestó Naruto, frunciendo el ceño. Pero no podía moverse por culpa del sello de gravedad que lo mantenía pegado al suelo. Apenas podía menearse. Ren soltó una carcajada al verlo así, lo que solo intensificó el ceño fruncido de Naruto. Después de unos segundos, se calmó y su expresión cambió. Se agachó a su lado, le dio unas palmaditas en el pecho y borró el sello mientras decía: «Siento mucho haberte dicho que le pidieras ayuda a Hinata». Para su sorpresa, Naruto no se levantó de un salto a intentar vengarse. En cambio, escuchó con atención. Eso ya era una victoria, pero no seas tan duro con ella. Su familia es muy estricta y no les caes bien. Le prohibieron hablar contigo. Ren hizo una mueca. Había metido la pata por intervenir. ¿Pero por qué?, preguntó Naruto con el rostro ensombrecido. No les hice nada. Ren no pudo evitar resoplar. Curiosamente, la antipatía del clan Hyuga por Naruto no tenía nada que ver con Kurama. Le lanzó una mirada con una ceja arqueada. ¿En serio? ¿Recuerdas hace un año? Entraste a su complejo y les robaste la ropa interior. Naruto se encogió al recordar. Pero eso no fue suficiente, ¿verdad?
Ren entonó con sorna. Luego la colgaste por todo Konoha como si fueran banderas, en un día particularmente ventoso. Naruto tragó saliva, con cara de niño atrapado con la mano en el tarro de galletas. Aunque, siendo honestos, hacerlo mientras los guardias Yuga patrullaban el complejo fue impresionante, admitió Ren, encogiéndose de hombros. Naruto, automáticamente, se pavoneó un poco al escuchar el cumplido. No tengo idea de cómo esquivaste su Byakugan, añadió Ren, mirándolo con curiosidad. ¿Bakuke? Naruto lo miró como si hubiera inventado esa palabra en ese momento. Ren puso los ojos en blanco y le revolvió el pelo con afecto. Oye. Protestó Naruto, pero no se alejó. Ren notó que el chico claramente anhelaba el contacto. No era de extrañar que estuviera desesperado por amigos y atención. Cambiando de tema, se centró en lo importante. El punto es que los humillaste. Si se lo hubieras hecho al clan Inosuka, se habrían reído contigo una semana después. Pero los Yuga se toman muy en serio su reputación. Naruto hizo una mueca imaginándose siendo perseguido por una jauría de perros. Entonces, ¿debería atacar al clan de Kiba ahora? Preguntó con una sonrisa maliciosa. Ren lo fulminó con la mirada. ¿Quieres enfrentarte a sus perros ninja? Naruto dudó. Tienes razón. El problema, Naruto, continuó Ren, dándole un leve codazo en la frente para hacerlo prestar atención, es que ahora te odian. Antes no les caías bien. Ahora te detestan. Y eso no va a cambiar pronto. Sí, Kyuubi era parte del problema. Pero los Yuga eran un clan ninja. Sabían lo importante que sería Naruto para la aldea en el futuro. A Ren le extrañó que le prohibieran a Hinata acercarse. Hubiera sido beneficioso para el clan, hasta que se enteró del incidente de la ropa interior. Entonces todo volvió a tener sentido. Entonces, ¿por qué me dijiste que le pidiera ayuda a Ibaba? Preguntó Naruto, inclinando la cabeza. Lo admito, calculé mal la situación, dijo Ren con una mueca. No le costaba admitir errores, pero eso no significaba que le gustara hacerlo. Naruto frunció el ceño. ¿Usas palabras complicadas a propósito? Ren suspiró. Metí la pata. Mejor. Ah, vale. ¿Por qué no lo dijiste así desde el principio? El ojo de Ren se contrajo, como sea. Venga, te invito a 2 tazones de ramen como disculpa. 3 tazones y te perdono, negoció Naruto con descaro. Ren le sonrió. 1,5. Se cruzaron miradas. Tenía que dejarle claro que no era tan blando como Iruka. Conocía el apetito descomunal de Naruto y su billetera tenía un límite. T2 suena genial, aceptó Naruto, sonrojado, aceptando en silencio su derrota. Caminaron hasta Ichiraku y tomaron asiento. Ya habían hecho su pedido cuando Ren recordó algo importante. Se dio una palmada en la frente. Ah. Toma. Sacó una pequeña libreta de su antebrazo. Iña, Ejem, Ibaba y yo la hicimos para ti. Hace más de un mes, así que casi lo olvido. Han pasado muchas cosas. Ren suspiró, se sintió muy mal por rechazarte. Y como esta es la primera vez que te veo desde entonces, al fin puedo dártela. Estaba un poco preocupado. Darle consejos sobre el plan de estudios, caminar sobre árboles o agua no parecía gran cosa. No creía que eso atrajera la atención de Akatsuki. Además, darle algo de ayuda a la mocosa rubia número 2, porque Ino era la número 1, no debía causar demasiados problemas. Esperaba que no complicara las cosas más de lo necesario, aunque, probablemente sí lo haría. Gracias. Exclamó Naruto, hojeando el libro con una concentración inesperada. Ren había temido que el chico lo rechazara, pero parecía realmente feliz de recibirlo. Aún así, no pensaba entrenarlo. El resto dependía de él. Aprender de los libros. Los consejos que él y Hinata habían reunido eran buenos. Estaban enfocados en la práctica. Porque Ren sabía que Naruto no era el tipo que aprendía leyendo teoría, y aunque quisiera entrenarlo, no podría. Si el Hokage realmente quisiera que Naruto tuviera un buen maestro, ya lo tendría. Seguramente se trataba de un favor para Jiraiya, o Kakashi, o alguna otra historia interna. O quizás algo más turbio. Ren no lo sabía, ni le importaba averiguarlo, pero dudaba mucho que el Hokage creyera sinceramente que Naruto había robado un pergamino secreto, evadido a todos los Zanbu y noqueado a un ninja legendario con una técnica de seducción. El chico era bueno, sí. Pero no tanto. La comida llegó. Ren observó cómo Naruto guardaba con cuidado el libro antes de lanzarse al ramen.
Justo cuando él mismo iba a empezar, frunció el ceño al caer en cuenta de algo. Espera un momento, miró a Naruto, inexpresivo. ¿No se supone que deberías estar en la escuela? El niño se atragantó con los fideos. Capítulo 37, día 1 en la academia. La hora del almuerzo en la academia estaba en pleno apogeo y, como siempre, Hinata estaba sentada sola al fondo del aula. Antes de conocer a Ren, siempre le entristecía estar sola, mirando con envidia a todos los grupos de la sala mientras almorzaban y se divertían juntos. Hoy en día, sin embargo, hola, perra, Ino se sentó junto a Hinata y la rozó con el hombro. Al instante notó que el Byakugan de Hinata estaba activado y añadió en broma, espero que hoy no estés acosando a la alborotadora. Hinata la miró con cara de pocos amigos. ¿Y tú, mariquita? ¿Hoy no hablas de Uchiha? ¿Te sientes bien? Replicó en voz baja. No hablo mucho de él. Ino sorbió por la nariz e intentó robar un bocado del almuerzo de Hinata con sus palillos, pero Hinata los detuvo con los suyos y la miró advirtiéndole. Creo que nuestro profesor no estaría de acuerdo. Ino resopló al ver que su intento de alcanzar la caja de bento de Hinata era rechazado. Sabes que solo hago esto porque sé que lo fastidia muchísimo. Es una venganza por todas las estupideces que me hace pasar durante el entrenamiento, dijo, con la lengua afuera por la concentración. Pero Hinata tenía el Byakugan y era más rápida. Logró defender valientemente su lonchera. Y ya sabes que ya no me acoso, refunfuñó Hinata, provocando que Ino protestara ofendida al conseguir pasarle los palillos y sacar un onigiri de la caja de Hinata. TSK, perra, chasqueó Ino la lengua y desistió de robarle la comida. Se apartó para cuidar la suya. Hinata le dedicó una pequeña sonrisa burlona, que desapareció casi al instante. Estaba satisfecha con su pequeña victoria. Ya no era la chica débil que no sabía cómo mejorar. Ni siquiera sabía por qué le molestaba tanto, pero así era, e Ino lo sabía. Por eso mencionó sus pasados actos de acoso, porque le recordaban a Hinata cuando era débil, mansa e impotente, y su única fuente de confianza era ver al bobo naranja causar problemas y gritar sus aspiraciones con una confianza envidiable. Ella todavía pensaba que eso era admirable, pero ahora tenía un objetivo y la voluntad de superarse sin depender de la confianza que le daba acechar a Naruto. Eso la hacía sentir orgullosa. Sentía que había madurado un poco. Tu objetivo se acerca, cerró Hinata los ojos y desactivó el Byakugan al notar que cierto chico se acercaba. Lo miró mientras se acercaba y tuvo que contener el impulso de levantar una ceja. Esto fue inesperado. Sasuke no interactuaba con nadie. Nunca. Por ningún motivo, Hinata se preguntó qué quería. Sasuke se detuvo frente al escritorio de Ino y Hinata, con expresión fría y serena, pero Hinata vio que su cuerpo delataba incomodidad y probablemente no sabía qué decir. Podría haberlo ayudado a iniciar la conversación, pero fue divertido verlo luchar con la interacción social. Normalmente ella estaba en esa situación. Se estaba volviendo una persona horrible bajo la tutela de su maestra, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sasuke vio la lonchera de Hinata y parpadeó, mostrando un leve interés. Hinata tarareó para sus adentros. Supuso que ese era un buen tema para romper el hielo. ¿Sasuke-kun? Ino finalmente salió del SOC, mirándolo con los ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible. Espaguetis con salsa de tomate, respondió Hinata con calma. No le gustó cómo cambió la expresión de Sasuke. Recordó que él era raro, había comido tomates para almorzar todos los días durante años. Sus observaciones le dieron mucha información sobre sus compañeros. ¿Puedo? Sasuke miró a Hinata a los ojos con confianza mientras comenzaba a hablar. Por supuesto, Ino intervino con entusiasmo. No, respondió Hinata con seriedad. No solo no, sino que ni hablar. Ren no solía cocinar para ella, no le gustaba cocinar. Normalmente la dejaba usar su cocina para preparar la lonchera del día siguiente. El clan Yuga le impuso una dieta estricta, pero su ingesta no era suficiente para su cuerpo ahora que tenía los sellos de gravedad para fortalecerse. Si se desviaba de la dieta, su padre se enojaba. Era la dieta que sus ancestros establecieron para el mejor crecimiento shinobi, o alguna tontería así. Hinata rió para sí misma. Incluso empezaba a sonar como su maestra. Tampoco podía contarle a su padre que necesitaba más comida. Revelar que Ren le había puesto un sello, aunque beneficioso, probablemente la encerraría y le prohibiría ver a su maestro. Por suerte, Ren le ofreció una solución fácil.
Pero aún era raro encontrar comida hecha por él y Hinata la apreciaba. No compartía nada, ni siquiera con Ino, a quien le tenía cariño. Pero no era algo que fuera a admitir en voz alta pronto. Oye, Ino reprendió la grosera respuesta de Hinata y le dio un suave codazo. Un mordisco no. En ese momento, la voz de Iruka interrumpió. Niños, reúnanse. Los entrenamientos comenzarán en breve. Hinata se sintió aliviada. No estaba de humor para discutir con Ino. Cerró su lonchera y casi soltó una risita al ver la cara ensombrecida de Sasuke, quien seguía con la mirada la caja mientras la guardaba en su bolso. Si tanto quieres probarlos, ve a un restaurante. Los tienen casi en todas partes, le dijo Hinata a Sasuke, evitando que se le ocurriera robarlos. Eso animó un poco al chico. Como no conocía el plato, Hinata no tenía idea de su sabor. Se vendía por todos lados. Por otro lado, sabía que era antisocial, un poco como ella. Supuestamente solo iba al supermercado, la academia y al recinto de su clan, probablemente entrenando. Además, en los restaurantes lo harán mucho mejor que, no importa, Ren no era chef. Ella preparaba espaguetis mejores, pero no lo admitiría, sobre todo delante de Ino, quien seguro hablaría y le daría ganas de volver a comer la comida de Ren, aunque no fuera tan buena como en un restaurante. Los chicos se reunieron rápidamente en la arena del patio y comenzaron los entrenamientos. Hinata se paró junto a Ino, un poco apartada del grupo principal, mientras observaban los combates. Hasta el momento, solo peleaban civiles. Su actuación fue ridícula y Hinata se preguntó distraídamente cuántos vivirían más allá de los 20 años. Al notar eso, su ánimo se agrió. Por suerte Ino guardó silencio. Hinata vio en el rostro de la rubia una expresión incómoda al observar la patética pelea entre dos kunoichi civiles. Lo entendió, hace semanas, Ino no era mucho mejor que ellas. Ver lo inexpertas que eran probablemente le resultaba contradictorio, pues se creía lo suficientemente buena. Ahora sabía que no. Hinata sentía sentimientos similares. Probablemente no ayudó que una de las kunoichi fuera Sakura, que recibió una bofetada directa en la mejilla izquierda. Hinata quiso darse un golpe en la frente y suspirar. Ni siquiera fue un puñetazo, solo una bofetada. ¿Y esta chica quería ser kunoichi? Peor aún, Ren, sin darle importancia, dijo que la pelirrosa tenía gran potencial al hablar de sus compañeros. Hinata simplemente no lo vio. J.E. Al menos ya no le desagradaba a Sakura porque Naruto solo la veía. Ahora le desagradaba porque, como murmuró Ren una vez creyendo que no lo oía, probablemente no tenga tanto talento en medicina, pero aún así debería ser bastante buena. Hinata casi se arrepintió de leerle los labios, pero era casi instintivo para un yuga. Eso la hizo esforzarse más en los textos médicos que Ren le conseguía. Sakura no la vencería, ni entre todos. Sasuke subió al escenario y el instructor estaba por preguntar quién quería retarlo. Como mejor estudiante, otros podían retarlo libremente, pero solo Naruto y Kiba lo hacían regularmente. Sobre todo Naruto. Su entusiasmo siempre fue entrañable, pero sus habilidades hacían estremecer a Hinata. Intentó hablar con Iruka, quien se encogió de hombros, había hecho todo lo posible, pero Naruto, bueno, era lo que era. Lo único útil que le enseñó su clan fue que no importaba cuánto entrenaras si no lo hacías bien. Al menos Naruto mejoró desde que Ren le dio el cuaderno con consejos que crearon juntos. No por nada incluyó la cláusula, aprende esto si quieres vencer a Uchiha Sasuke. Tras sus observaciones, supo que motivaba a Naruto. Iruka no sabía cómo motivarlo a aprender katas aburridos, pero Hinata sí entendía su personalidad y cómo lograr que hiciera lo que ella quería. Los pensamientos de Hinata se interrumpieron cuando Sasuke, en el escenario, exclamó en voz serena, «Quiero pelear contra los Yuga». Miró a Iruka, quien le lanzó a Hinata una mirada de qué se le va a hacer, y le hizo señas para subir al ring con una leve sonrisa. «Oye, cabrón. ¿Qué te ha hecho?», preguntó Naruto, furioso, agitando el puño. «¿Por qué no peleas conmigo?». Sasuke resopló, sin apartar la mirada de Hinata, sin importar lo fuerte que hablara Naruto. «Oh, mira eso. ¡Qué lindo! La persona que te gusta te está defendiendo», le susurró Ino a Hinata muy bajo. «Uf». Ino se inclinó de repente mientras Hinata le daba un golpe de chakra justo debajo de las costillas, afectando solo el músculo y sin daño grave. En el peor caso, un moretón y dolor para el día.
Todo el conocimiento médico no sirvió, y el Byakugan hizo el golpe práctico. Eso no está bien, Ino-chan, dijo Hinata tímidamente. Al fin y al cabo, la gente los miraba. Que usar un puño suave contra Ino fuera inusual pasó desapercibido para Hinata. Me gustabas más cuando eras tímido, dijo Ino con voz entrecortada, superando el dolor. No era para tanto. Habían tenido peores momentos. Hinata resopló y entró al ring. Frente a Sasuke, este habló con seriedad mientras hacían el sello de confrontación. Lucha contra mí como es debido. Sin reservas. Hinata resistió el impulso de quitarse la chaqueta. Quitársela era serio. La relacionaba con entrenamiento. No quería que su clan supiera lo buena que se había vuelto con Ren. Se quedó con la chaqueta puesta, aunque sintió un poco mal por la petición de Sasuke. No me gusta pelear, Sasuke-kun, dijo Hinata en tono dócil, agachando un poco la cabeza por costumbre. Sasuke se encogió. No hagas eso, dijo, desanimado. Da miedo. Hinata iba a preguntar qué quería decir, pero Iruka comenzó el combate con un fuerte comienza. Sasuke saltó y lanzó una patada giratoria alta al pecho de Hinata, que apenas la esquivó rodando mientras activaba el Byakugan. Era mucho más lenta que Sasuke, quien tenía los sellos de gravedad. Necesitaba su destreza visual para resistir. Las posiciones se invirtieron cuando Sasuke aterrizó y Hinata se puso de pie. Sasuke preparaba un puñetazo a la cabeza, pero ella lo vio venir. Bloqueó el golpe con una mueca y su puño derecho iba al abdomen de Sasuke cuando él agarró su muñeca, deteniéndola. Hinata no dudó, como Sasuke esperaba. Transformó el bloqueo en una llave, agarró su muñeca con la izquierda y saltó con la rodilla en camino hacia su barbilla. Los ojos de Sasuke se abrieron y, con su velocidad, soltó la muñeca y giró su cuerpo para esquivar la rodilla por poco. Con sudor en la sien, Sasuke sonrió emocionado. La tenía. Estaba en el aire, sin defensa. Su pie impactó el costado de Hinata, lanzándola por los aires. Ella aterrizó, resbaló y se sujetó el costado. Los ojos de Sasuke brillaron de emoción, no recordaba la última vez que se había divertido peleando con una compañera. Estaba por continuar cuando Iruka gritó, ganador, Sasuke Uchiha. Con la mirada perdida, Sasuke se detuvo y giró la cabeza a Iruka, quien señaló a Hinata, fuera del ring. El ojo de Sasuke se crispó y lanzó a Hinata una mirada furiosa. Estaba a 2 centímetros del ring. No creyó que fuera casualidad, podía haber detenido su cuerpo dentro. Hinata no lo miró y solo hizo el sello de reconciliación tras el entrenamiento, regresando junto a Ino mientras Sasuke la observaba, para desesperación de sus fanáticas. La clase siguió sin peleas notables. Naruto dominó a un civil en segundos, aunque parecía más una pelea de taberna. La oponente de Ino también era civil. Fue una victoria fácil para Ino, que miró a Hinata con suficiencia. Shikamaru se rindió al empezar su pelea con Shino. Nada fuera de lo común. Hinata empacaba para salir, cuando Sasuke se acercó. ¿Por qué? Preguntó sin especificar, pero Hinata entendió. Ella susurró, asuntos de clan. Él frunció los labios, pero asintió. Abrió la boca para decir más, pero Naruto saltó frente a él. Oye, pato. Deja de intimidar a Ibaba. Hinata hizo una mueca y Sasuke lanzó a Naruto una mirada que cuestionaba si era idiota. A veces Hinata odiaba el sentido del humor de Ren. Era culpa suya. Pelea conmigo. Te voy a dar una paliza. Créelo. Continuó Naruto, ignorando las miradas. Aquí vamos de nuevo, suspiró Sasuke y murmuró algo inaudible, provocando la risa de Hinata. Sin darse cuenta, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. Más tarde, se sorprendió al mirar la pared sin entender cuándo fue la última vez que sonrió de verdad. Capítulo 38. Jugando con sombras. Habían pasado 3 meses desde que Ren tuvo un observador no deseado y, últimamente, empezaba a enojarse mucho. Lo suficiente como para planear un asesinato. Por suerte, hace 2 días, apenas una semana antes de que sus planes llegaran a su límite, su implacable acosador finalmente desapareció. Era el tercer día de su ausencia y Ren soltó un suspiro de alivio. Danzo había decidido que la misión de vigilancia no valía la pena, considerando los escasos resultados. No era tan difícil engañar a su acosador. Ren seguía con su entrenamiento diario y, para evitar ser seguido, tenía que enviar primero un clon, que el observador debía seguir antes de que él actuara. Era un desperdicio de un clon que podría acelerar su entrenamiento, pero era necesario.
Vivir con la certeza de que había alguien en las sombras, vigilándolo y esperando un error suyo, era agotador. Técnicamente, Ren sabía que Danson no podía malgastar recursos vigilándolo indefinidamente. Solo quedaba esperar que el observador se fuera, y por eso no intervino. Pero esos meses no fueron nada agradables para él. Dicho esto, hubo un beneficio. Aunque Ren se sentía culpable por retrasar el progreso de Ino y Hinata, que hacía un mes ya eran lo suficientemente buenas en el armamento para avanzar, el observador le dio tiempo para concentrarse en su propia investigación y desarrollo. Al menos Hinata lo entendía. Sin duda notaba que los ámbulos seguían y eso la preocupaba. Intentaba disimular y no decir nada, pero Ren notaba cómo a veces miraba nerviosa hacia el agente de Ruth oculto. Danson no tenía a nadie lo suficientemente competente para evadir el Byakugan o simplemente no le importaba que la paria de la rama principal Yuga lo notara, porque era demasiado joven para darse cuenta que ese hombre no pertenecía al ambu oficial. Honestamente, cualquiera de esas opciones era plausible. En cuanto a Ino, no tenía ni idea. Konoha seguía siendo para ella un lugar feliz, su zona segura. Ren no planeaba curarla de esa ilusión todavía. Quizás era un deseo equivocado de proteger su inocencia, pero no era el momento. Los tres estaban ya en el campo de entrenamiento número 41, y Ren por fin estaba a punto de darles buenas noticias a las chicas. Había desarrollado una nueva técnica y un sello para ellas, ambos meses en preparación y finalmente listos para compartir. Solo pensar en los datos que recopilaría pasivamente en las próximas semanas casi le hacía salivar. Pero todo a su debido tiempo. Ven aquí, Ino, dijo Ren apoyándose en un árbol. Desenmascaró un pergamino del sello en su muñeca y se lo entregó, léelo. Es una técnica de cooperación y este papel contiene tu parte. Avísame cuando estés lista para realizarla. Como Yamanaka, te encantará. Ino tomó el pergamino y, a medida que lo leía, parecía cada vez más concentrada. Al terminar, pareció perderse un instante en la lectura, sus ojos quedaron en blanco, para luego volver a enfocarse 5 segundos después. Ya terminé, dijo, con los ojos abiertos de asombro. Eso, se basa en conceptos asombrosos. Ren sonrió, pero no estaba tan orgulloso. La mayoría de esos principios ya existían gracias a Tobirama. Él solo los había desarmado y vuelto a armar de una forma diferente para crear algo nuevo. Por eso no sentía tanto orgullo, aunque le llevó meses ensamblarlo de forma práctica. Ya. Se sorprendió Ren por la rapidez de Ino. Su técnica mental era única. Había descubierto algo nuevo y acababa de usarlo para aprender un pergamino difícil en menos de 5 segundos. Impresionante, incluso para alguien cuyo punto fuerte era la manipulación del yin. Sí, respondió Ino con aire orgulloso. Practiqué mucho para entrar en mi paisaje mental rápido y sin meditar. No es para tanto, terminó con una sonrisa petulante que hizo reír a Hinata. Ren rió para sí mismo. Inoichi, su padre, lloraría de alegría si la hubiera escuchado, probablemente escribiría canciones sobre lo genial que era su hija, y sinceramente, Ren se iba a atribuir el mérito. Privilegios de profesor. ¿Cuánto tiempo pasaste en tu mente durante esos 5 segundos? Preguntó, ofreciendo la palma de la mano a Ino para hacer un sello. Parecía segura usando la técnica y no había tenido problemas a pesar de usarla meses. Ren temía por los efectos secundarios que pudiera tener una técnica que alteraba la mente, aunque fuera beneficiosa. Sin embargo, como era un derivado del jutsu de clan, Ino insistía en no contarle a nadie, lo cual era justo. Ren tenía sus propios secretos, no mucho. Solo 15 minutos, admitió Ino, apoyando la palma sobre la de él, entrelazando dedos según el pergamino. Ren movió lentamente los dedos y Ino siguió las instrucciones. Sus manos formaron un sello único mientras canalizaban su chakra para realizar la técnica. Todavía no sé bien qué hace esto, dijo Ino distraídamente, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados, concentrada. Afortunadamente, Hinata supo quedarse en silencio y dejarlos concentrarse, aunque Ren notó por el rabillo del ojo cierta envidia en su mirada hacia sus manos. Se sintió mal. Hinata también podría aprender la técnica, y se la enseñaría, pero sería mucho más difícil para ella que para Ino. Ren moldeaba su chakra con cuidado, dejándolo unirse al de Ino.
Había practicado ambas partes con sus clones y no quería apresurarla, así que el primer intento les llevó 30 segundos. Sintiendo que la acumulación de chakra era suficiente, Ren completó la técnica mientras hablaba. Es la versión personalizada del componente mental para. De pronto, una bocanada de humo apareció junto a ellos y un clon desconcertado de Ino apareció, mirando a Ren antes de volverse hacia su original con asombro total. Los clones de sombra, terminó Ren con una sonrisa satisfecha. Aunque las chicas no sabían aún cuánto mejoraría su entrenamiento, Ren se sentía orgulloso de las nuevas opciones que habría, para ellas y para él. Ino y su clon se miraron en silencio, confundidas. Sabía que eran los clones de sombra, Ren los usaba a diario, pero también sabía que no tenía reservas de chakra suficientes para crear uno, o al menos eso le había dicho, insistiendo a Ren hasta hacerlo correr alrededor del estanque. Ni siquiera conocía la técnica y acababa de crear un clon, de ninguna manera. Susurró Ino. Ren iba a decir algo para hacer el momento más épico, pero no pudo, Ino saltó sobre él intentando abrazarlo con alegría. Por fin puedo usar mi clon para probarme ropa, exclamó con pura felicidad infantil. Warren perdió toda sensación de logro, dándose una palmada en la frente. Eso no era para nada la razón por la que pasó meses creando una versión cooperativa de los clones de sombra. Capítulo 39, Ikari Rico. Aún atrapado en el agarre mortal de Ino, Ren miró a Hinata, sus ojos suplicando ayuda, pero la traidora solo le devolvió una mirada divertida. Cuando Ino por fin lo soltó, volvió a mirar a su clon, que le devolvió la atención con la misma intensidad. Al fin y al cabo, era Ino, clon o no, así que no iba a dejar pasar la oportunidad de coquetear. Hola, guapa, saludó el clon con una sonrisa coqueta. Ino, por supuesto, le devolvió la sonrisa como si mirara a un espejo travieso. Ren, por su propia salud mental, decidió ignorar la interacción. ¿Viste lo que hizo Ino con su chakra, Hinata? Preguntó, esperando que replicar esa técnica no fuera demasiado complicado para ella. Era fundamental para su entrenamiento futuro, y necesitaba que pudiera hacerlo. Hinata se mordió el labio inferior, preocupada. Sí, pero no estoy segura de poder replicarlo. La forma de moldear el chakra parece muy complicada. Toma, dijo Ren, entregándole un pergamino. Dale tiempo. Lo conseguirás. Hinata asintió con determinación y empezó a leer. A Ren le encantaba verla tan motivada, especialmente considerando lo difícil que debía ser mantener esa resolución con alguien como Ino al lado, capaz de ejecutar una técnica compleja en 5 segundos, como si fuera trampa. Decidiendo dejarla concentrarse, Ren se giró hacia Ino, y se quedó congelado al verla besándose con su clon. Carraspera torpe. No ayudó. Ambas Ino emitieron pequeños gemidos ahogados al separarse. Ino, empezó Ren, en tono de reproche, pero no supo cómo continuar. Por suerte, ambas se separaron y le dedicaron sonrisas pícaras. Solo estaba probando, dijo el clon, sin vergüenza. Es genial, asintió Ino, elogiándose a sí misma. Ren se frotó el puente de la nariz. Está bien, Ino. ¿Te divertiste? Ahora disipa el clon, por favor. ¿Debe ser así? Seré una buena chica, gimió el clon. Sí, Ren respondió con tono seco. Tener 2 de ti es demasiado para mi corazón romántico. Ino fingió un jadeo dolido, llevándose la mano al pecho. El clon, sin embargo, se limitó a poner las manos en las caderas. Va. Mi existencia te alegra el día, guapo. ¿Quieres probar besar a las dos? Ren se giró hacia la verdadera Ino con una ceja levantada y una sonrisa divertida. Ella seguía congelada, con la mano en el pecho, como un ciervo atrapado por los faros de una carreta. El clon se rió antes de estallar en una nube de humo. Estúpido clon, murmuró Ino, sonrojándose mientras Ren disfrutaba de su incomodidad. Cambiando de tema, jeje, intentó reír nerviosamente. A veces era molesta, incluso se burlaba de él cuando se sentía especialmente atrevida, pero nunca se mostraba tan descaradamente coqueta como su clon. Y claramente, eso la puso nerviosa. Hinata no dejó pasar la oportunidad. Sasuke estaría muy celoso, bromeó desde un costado. Ino se recompuso con un resoplido. Claro. Izuna sufrirá una tormenta de nieve. Rodó los ojos, ganándose miradas extrañadas de Ren y Hinata, que esperaban una reacción más fanática. ¿Recibiste la retroalimentación de memoria? Preguntó Ren, cambiando el tema. Aún tenían cosas que discutir. Ino parpadeó. Ahora que lo dices, si tengo, espera.
Arrugó el rostro y se llevó una mano a la frente. Oh, esto es raro. Los recuerdos están por todas partes. Necesito un segundo. Respiró hondo y cerró los ojos, tambaleándose un poco. Unos momentos después, seguía en su paisaje mental, pero ya parecía más relajada. Hinata había terminado de leer el pergamino y ahora le prestaba atención a Ren. A continuación, tengo otro sello para ti, dijo él. Oh, podías haber preguntado si querías volver a verme desnuda, profe, bromeó Ino, aún algo ida. Hinata desvió la mirada, ligeramente sonrojada. Solo necesito verte la espalda, respondió Ren. Qué íntimo, empezó Ino, y Ren se preguntó si el proceso de ordenar los recuerdos del clon había derretido los últimos rastros de su autocontrol. ¿Y de qué se trata el nuevo sello? Interrumpió Hinata con interés evidente. Es un sello de almacenamiento de chakra, explicó Ren. Drena chakra de tus reservas de forma constante y lo almacena para uso posterior. Ambas quedaron boquiabiertas. La sonrisa de Ren se ensanchó. Solo una cantidad moderada. No es muy grande, admitió. No es como el sello Jin de Tsunade, que almacena años de chakra. Pero servirá. Actualmente, ninguna de las dos podía usar un clon de sombra sin arriesgar su vida. Este sello solucionaba ese problema. Con sus reservas actuales, acumularían chakra suficiente en un par de días para mantener un clon durante unas horas. A la larga, eso aceleraría mucho su entrenamiento. Genial. Exclamó Hinata. Incluso Ino pareció animarse. Pero ninguna estaba tan emocionada como Hinata, cuyo futuro dependía de lo fuerte que se volviera en los próximos 2 años. Y Ren aún no les había dicho lo mejor. Además, tener tus reservas drenadas constantemente forzará a tu red de chakra a adaptarse y crecer mientras intenta llenarse. Lo dijo con orgullo, justo antes de que Ino lo arruinara. Y con palabras que hasta esta rubia entienda, Ren dejó caer los hombros, frustrado. Te harás más fuerte cada día, resumió con fastidio. Eso deberías haber dicho desde el principio. Dijo Ino con tono obvio, y Hinata se rió por lo bajo. Vayan a dar sus vueltas, ordenó Ren con un bufido. El instructor de Hinata debería llegar pronto. ¿Tenemos que hacerlo? Odio las vueltas, se quejó Ino, pero empezó a estirarse obedientemente. Ren fue cruel. Va. Tu existencia me alegra el día. Ino se detuvo, incrédula. Te odio. Puedo vivir con eso, se encogió de hombros. Fracaso como tu instructor si no me odias. No te odio, dijo Hinata, bajando la cabeza. Ren normalmente lo habría encontrado encantador, pero ahora solo levantó una ceja. Ah, sí. ¿Eso fue una solicitud por 10 vueltas más? No hacía falta decir que ambas chicas desaparecieron a toda velocidad, corriendo hacia el estanque antes de que pudiera aumentar el número de vueltas. Chicas inteligentes, se rió Ren para sí mismo. 30 minutos después, cuando regresaron sudorosas, encontraron a Ren charlando con una mujer de cabello castaño hasta los hombros, de ojos azules y rostro atractivo. Vestía el uniforme estándar de Chunin de Konoha, chaleco antibalas y pantalones negros. Se trataba de Riku Hikari, la instructora que Ren contrató para enseñarle a Hinata a lanzar Senbon correctamente. Míralos, susurró Ino a Hinata al verlos reír juntos. Están coqueteando. Le dio un pequeño codazo. No, no lo están, replicó Hinata, frunciendo el ceño. No hubo tiempo para más, porque llegaron junto a los 2 ninjas justo cuando Hikari hablaba. Siento no poder venir mañana. Tengo una misión con mi equipo. Los ojos de Ino brillaron con una idea. Como era habitual, la puso en práctica de inmediato. ¿Por qué no van juntos?, preguntó, sorprendiendo a todos. ¿Eso suena bien? Ren murmuró, pensativo. Estuvo en Konoha 3 meses. Bueno, en teoría. Iba a la capital casi cada 3 días. Pero podría irse por otra misión. El sello tardaría una semana en establecerse en la red de chakra de las chicas, así que tendrían un descanso de todas formas. ¿Está bien?, le preguntó a Hikari. Lo hablaré con mi equipo. No les importará, respondió con una sonrisa. Hinata, que los observaba de reojo, sintió su ánimo agriarse al ver ese rubor en las mejillas de Hikari. ¿Qué haces, Ino?, le susurró entre dientes, dándole un codazo. Ino parpadeó. Como buenas estudiantes, ¿no deberíamos al menos intentar conseguirle una cita a nuestra maestra? No esperaba que Hikari aceptara. Rara vez un equipo incluía a un forastero en una misión.
fue un mal cálculo. Hinata soltó un gruñido frustrado y desvió la mirada. La vio ruborizada, sonriendo mientras hablaba con Ren, y algo se rompió. Pero, no quiero que consiga una cita, murmuró, con tristeza. Ino, que la observaba de reojo, parpadeó lentamente cuando una súbita revelación la golpeó de lleno. Capítulo 40. Una misión de suministro, fácil, ¿verdad? Al día siguiente, Ren llegó a la puerta de Konoha y encontró a Ikari ya allí, charlando y riendo con dos hombres mayores como si fueran viejos amigos. Suspiró, aliviado. Aceptar ir a una misión con Ikari fue una decisión improvisada. Solo después comenzó a pensar en todos los problemas que podrían surgir. Su mayor preocupación era que los compañeros de Ikari no quisieran que un forastero se uniera al equipo. Una preocupación válida. No tenía idea de cómo reaccionarían ante su inclusión, pero verlos tan relajados disipó sus dudas. No parecían tensos ni molestos. En realidad, Ren solo quería salir de Konoha por una semana. No de forma clandestina, sino oficialmente. Iba a disfrutar de unos días en misión y después podría seguir preocupándose por Danzo. Afortunadamente, Hinata había usado el Byakugan para observar a Ikari durante su entrevista inquisitiva. Según ella, Ikari no mintió en ningún momento. Probablemente la mujer ni se dio cuenta, pero esa era la principal razón por la que Ren se sentía cómodo con ella. Estaba seguro de que no trabajaba para Danzo. Además, Naruto ahora lo buscaba cada vez más, lo que inevitablemente atraería la atención no deseada del viejo Sarutobi. No podía simplemente evitar al chico. Sería estúpido, considerando que casi toda la aldea ya lo hacía, pero nadie podía quejarse si se iba de misión. Era lo que los ninjas hacían. No, desde luego no estaba huyendo de sus problemas. Esto era un retiro táctico de una semana para reorganizar sus pensamientos. Sí. Eso sonaba bien. Se acercó al grupo y levantó la mano para saludar. Hola. Soy Ren, Chunin. Disculpen la intromisión, dijo a los dos hombres. Tranquilo, hombre. Estaremos más seguros con 4. Soy Norio, Chunin. Nos alegra tenerte, respondió un hombre de cabello verde oscuro con tono relajado y una sonrisa perezosa pero amigable. Sí. Bienvenido al equipo. Soy Sarutobi Kaito, Jonin y líder de este grupo. Ren apenas pudo ocultar su reacción al escuchar ese apellido. Se preguntó si sería coincidencia, pero decidió no darle más vueltas. De todos modos, no podía hacer nada al respecto. Kaito se encendió un cigarrillo con un catón simple y luego alborotó el cabello de Ikari como si fuera una niña. Esta chica estaba muy preocupada por nuestra reacción. Le gustas mucho, ¿sabes? Cállate, espetó ella, dándole un codazo en las costillas. Kaito se encogió de dolor, pero no dejó de sonreír. De verdad, empezaba a preocuparme de que no encontraras a un hombre, pero veo que todo está bien, añadió con una sonrisa, y Ikari bajó la mirada, avergonzada. No somos, murmuró ella. Nosotros no somos, Ren habló al mismo tiempo. Ambos se detuvieron y se miraron incómodos mientras Kaito ampliaba aún más su sonrisa. Bueno. Ren tenía que admitir que Ikari era bonita. Le gustaban sus grandes ojos azules y su cabello castaño claro hasta los hombros. Puede que la hubiera observado 1, 2, quizás 5 veces mientras entrenaba a Hinata. Ella era Kunoichi. Seguro se había dado cuenta, pero como adolescentes responsables que eran, habían optado por una madurez tácita, nunca mencionarlo. Ren estaba demasiado ocupado como para pensar en chicas, a menos que alguien sacara el tema. Lamentablemente, tenía a Ino bajo su cuidado. Y esa chica no sabía quedarse callada. Por supuesto, dijo Kaito con falsa solemnidad, dándole una palmada en el hombro a Ren. Solo no se pierdan entre los arbustos durante la misión. Dejen la virginidad para cuando volvamos a Konoha, ¿eh? Levantó el pulgar con una sonrisa pícara y esquivó un zenbon que Ikari le lanzó, roja como un tomate. Ren también se sintió incómodo, pero solo respiró hondo y dijo secamente, bien, conocía el tipo. Era como un tiburón, olía sangre, y si uno se molestaba, solo empeoraba. En el fondo, Ren ya había decidido que intentaría invitar a Ikari a salir después de la misión. Le gustaba, tanto su personalidad como su aspecto. Intentarlo no le costaba nada. Bien. Ya tengo suficientes problemas con un alborotador en el equipo, añadió con una mirada a Norio. Una vez. Dijo el aludido.
Caí en la trampa de miel una sola vez, jefe. Rodó los ojos con dramatismo mientras Kaito resoplaba. De repente, la sonrisa del Jonin se desvaneció y sacó un pergamino. Todos se pusieron serios al instante. Muy bien, chicos, miró a Hikari y añadió con una sonrisa burlona. Y Marimacho. Ella arqueó una ceja, pero no dijo nada. Esta es una misión sencilla. Vamos al país de las olas, entregamos estos suministros en pergaminos sellados y regresamos. Rápido y seguro. Pero estén alertas. Seguimos entrando en una zona de guerra activa. Cualquier cosa puede pasar. ¿Zona de guerra?, preguntó Hikari, inquieta. Kaito asintió. Un puesto avanzado de Konoha necesita provisiones. Ren tuvo que reprimir un suspiro. Claro. El país de las olas, otra vez. Debería haber preguntado el destino antes de aceptar. ¿Qué probabilidades hay de que esto salga mal?, pensó con una sonrisa forzada mientras oía los detalles del plan. No es tan malo como temía, dijo Kaito mientras entraban a un pequeño pueblo del país de las olas, caminando como civiles. Era la última parada antes de llegar al puesto de avanzada. Hasta ahora, todo tranquilo. Ren estaba feliz de no haberse topado con ningún ninja de rango S, aunque, con su suerte, había menos de 100 combatientes de ese nivel en el mundo. Y el mundo era gigantesco. Las probabilidades de encontrarse con uno eran mínimas. La mayoría de los ninjas podían pasar toda su vida sin ver uno. Naruto era el hijo del destino, lo que, en resumen, significaba que tenía la peor suerte posible. ¿Estuviste aquí antes?, preguntó Hikari, con expresión triste al ver la pobreza del lugar. Sí. En una misión con Kurenai, respondió Ren, absorto en la gente del lugar. No notó el fruncido leve en el rostro de Hikari. ¿No es ella la que mató al señor local y causó todo este lío?, preguntó Norio, sorprendido. Kurenai no tenía buena fama por aquí. Rumores, en su mayoría. Raroran no iba a dejar que la culparan por hacer lo correcto. Al contrario, lo salvó, dijo con seriedad, clavando la mirada en Norio. Este asintió con cierta inseguridad. No puedes hablar en serio, murmuró Hikari, disgustada. Míralos, es una miseria. Ren suspiró, y aún así, está 10 veces mejor que hace unos meses. Incluso Kaito pareció incómodo. La conversación se detuvo allí. La gente se veía más feliz. Con esperanza. El conflicto entre Konoha y Kiri en esta región fue desafortunado, pero trajo dinero y empleo. Sí, algunos morirían, pero el resto se recuperaría. Ganara quien ganara, el país saldría beneficiado. Una victoria objetiva. Además, esto no era una guerra a gran escala. Solo escaramuzas, asesinatos encubiertos. Nada como las guerras ninja del pasado. Me dan pena, dijo Hikari finalmente al dejar el pueblo. Suspiró y se colocó la banda de Konoha en la frente. Los demás la imitaron y aceleraron el paso, queriendo llegar antes del anochecer. Pero el destino tenía otros planes. Apenas 10 minutos después, Ren arrugó el rostro. ¿Estás bromeando?, murmuró. Frente a ellos, un Yagura enfurecido, envuelto en un sudario de chakra Biju de 2 colas, perseguía a 2 figuras Ambu que corrían directamente hacia su grupo. Ren no podía creer lo que veía. Joder, gimió. Sus compañeros, paralizados por un instante, reaccionaron con rapidez. Ren solo pensó una cosa mientras Yagura comenzaba a cargar una Bijudama en su dirección. Sabía que no debía volver a este país.